me parece increíble, de verdad, me parece increíble que siempre sucedan estas cosas. Puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero qué casualidad que ahora Vinicius está con la selección y se lesiona. Veremos a ver el tiempo, ojito, cuidado, porque parece que ha vuelto a recaer sobre la lesión del muslo que ya tuvo, según sus palabras y según ese último parte que vimos con el partido de la selección brasileira. ¿Qué hacemos? Voy a echar el currículum al Real Madrid para jugar yo ahí. Os prometo que soy bueno, os prometo que soy bueno. Courtois, Militao, Arda Güler, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Kepa, Camavinga y ahora Vinicius. ¿Qué está pasando? Venga, todo el mundo a sonreír, que estamos a viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 17 de noviembre del 2023. Estamos de nuevo en el mejor estadio del mundo para seguir viviendo en nuestras propias carnes aquí en el canal cómo sigue la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Daremos la vuelta y accederemos al interior, así que vente conmigo y acompáñame. Ahí tenemos a la izquierda la parte de Castellana City. Aquí tenemos la Torre B. Comenzamos por el 1 y luego pasaremos al 2. Ya sabéis que primero, antes de andar, hay que empezar a gatear. Ahí tenemos las puertas de acceso. Tenemos novedades. De momento tenemos un bus rojo, como, no sé, ahora mismo no se me ocurre nada de color rojo. Bueno, ahí tenemos las puertas de acceso. Como podéis observar, han ido quitando los adhesivos protectores. Luego lo veremos también cuando accedamos al interior. Es que están pasando muchos vehículos. Ahí lo podemos ver. Ya sabéis que en la parte central han colocado las bandejas para colocar e instalar el cableado propio de esas pantallas LED. Y ahora se acaba de poner esa furgoneta ahí, pero me voy a retirar un poquito. Voy a retroceder sobre mis pasos porque tenemos novedad en esa puerta 20/22. En la parte superior están empezando a colocar el esqueleto, la estructura para colocar las pantallas para este acceso que tenemos en Concha Espina. Ahí lo podemos ver. Estos mismos trabajos que han ejecutado en el lado opuesto y que están ejecutando en estos precisos instantes en la zona del fondo norte. Retiramos un poquito el zoom, dejamos el modo gran angular. Hoy tenemos el cielo bastante despejado, la verdad. Seguimos teniendo niebla, muchísima niebla por la mañana y por la noche. Sé que nos importa, pero bueno, yo os lo cuento. Aquí tenemos una de las zonas que han ido cerrando durante estos días. Esta es la primera que cerraron, donde podemos observar básicamente las nuevas lamas, ese contraste que hay y la dilatación, esa separación que hay en la zona de la Torre B y en la parte del fondo sur. Y a falta de retirar también esos adhesivos protectores en la parte inferior de la fachada. Vamos a seguir avanzando. Recuerda dejar el like y también vengo a decirte que hay camisetas baratas. Tienes a tu disposición camisetas baratas. Link en la descripción con el código de descuento JR10. Lo tienes en la cajita de la descripción. Bueno, no penséis que van a empezar a recoger, porque no, no. Todavía queda un poquito, todavía queda hasta el 29 de noviembre, que es cuando juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, partido de la Liga de Campeones. Seguimos viendo en esta esquina de la Torre B, seguimos viendo ahí al fondo esos paneles de cristales, esas mámparas, imagino, e intuyo que lo van a colocar en la zona del Skywalk. Seguimos viendo en esta zona este suelo para exterior que vimos a principios de semana, como dejaban acopiado en este lugar, y aquí a la derecha seguimos viendo un montón de material para los andamios. Este material para andamios que cuando lo requieren pues lo van utilizando para montar en el interior, pero tiene pinta que si lo han dejado aquí es para llevárselo. Y vamos a ampliar a la zona de la puerta 20/22, donde podemos ver esa parte superior para dentro de muy poquito empezar a colocar las pantallas en este acceso. Ahí tenemos la puerta 18 y las puertas más cercanas a la Torre B. Ahí podemos ver como la parte superior, en esta entrada, han retirado los adhesivos protectores y en la parte inferior de momento no. A la izquierda tenemos la zona de Castellana, está subiendo una plataforma, ojo, cuidado,
ojo, cuidado, porque se está levantando hacia la parte donde tienen que colocar las letras. Así que vamos a ir para allá, ¿eh? Es que estoy deseando que pongan las letras. No sé vosotros, no sé vosotras, pero tengo muchas ganas. No sé qué tipo de trabajo van a realizar ahí arriba, pero todo apunta a que si suben a esta zona es porque van a preparar, o al menos yo pienso que van a medir todo ese material que van a colocar en la parte de la fachada oeste. Ya sabéis que esto sube lentamente, poquito a poquito, así que después de unos minutos veremos a dónde van y qué es lo que van a hacer, así que vamos para allá. Bueno, me estoy haciendo una película en la cabeza y puede ser que esta plataforma suba simplemente para quitar los adhesivos protectores. Mirad hasta dónde han subido, ¿eh? Están un poquito más arriba que la parte vertical de la fachada. Es posible que vayan a retirar los adhesivos protectores y yo aquí haciéndome las películas de indios y vaqueros. Ahora veremos qué están haciendo o qué es lo que van a realizar. Otro día que tenemos un tráiler en mitad de la pantalla, otro día que siguen trayendo material a la parte de Castellana. Ya sabéis que este tráiler es típico de las lamas del Santiago Bernabéu. Lo que no sé si ha descargado, lo que no sé si se va a ir ahora mismo o contiene material en el interior. Así que de momento lo único que sabemos es que está en esta situación. No podemos ver muy bien lo que sucede en la zona de Castellana, así que a lo mejor nos tenemos que subir e izar nuestro cuerpito en nuestra oficina privada que tenemos un poquito más arriba en Castellana. Sigue entrando material, en este caso son ladrillos, a ver, sí, palets de ladrillos para los interiores. Dejo el modo gran angular, quiero mostrar la parte superior de la fachada con esas lamas de cierre. Aún tienen que ir retirando los adhesivos protectores. Y ahora os voy a enseñar lo que están haciendo en la parte sur con esa plataforma que se acaba de izar, que acaba de subir a los cielos de la capital de España. Bueno, pues al final es una película mía y han subido para retirar los adhesivos protectores. Vamos a ampliar para que lo veáis. Ampliamos un poquito más, ahí está. Esa plataforma ha subido, es que me ha engañado, porque esta zona fácilmente es la zona donde van a colocar las letras del escudo y Bernabéu, como dijo Nuevo Bernabéu, que iban a hacer finalmente. Así que nada, están en esas lamas de cierre, por lo tanto van a quitar y retirar los adhesivos protectores y nosotros que continuamos hacia la Torre C y Fondo Norte. De verdad es que no me puedo creer lo de las lesiones, ¿eh? Es que tenemos... Hola. Ahora sí que sí, me siento como un pajarito. Mira, me ha mirado raro, no sé por qué. Pero bueno, nos subimos un día más a mi oficina privada y personal que tenemos aquí en Castellana. La verdad es que me subo para ver si hay novedades, pero no hay muchas novedades. Ahí tenemos las puertas de acceso alrededor de esa puerta número 7 que tenemos en pantalla, la caseta de incidencia de socios, que ahora mismo está con la iluminación encendida, no sé si es que van a manipular o se lo van a llevar a otro lado, y las pantallas centrales que he de decir que ayer estaban encendidas, hoy están apagadas, de vez en cuando van realizando pruebas. Seguimos avanzando, nos vamos al Fondo Norte. Ahí dejamos a los pedazos de cracks trabajando en la parte inferior de las viseras del lateral oeste, quitando los adhesivos protectores, y ahí tenemos la misma fachada. Hoy viernes 17 de noviembre de 2023. Ahí podemos ver cómo está saliendo el sol por la zona de la cubierta. Ampliamos un poquito y quiero que veáis también la zona de viseras de la Torre C. Tenemos a un pedazo de crack en la zona de la cubierta y seguimos viendo estos huecos que tienen que seguir tapando con esas correspondientes lamas. Vamos a acercarnos al Fondo Norte a ver cómo va quedando la fachada después de haber visto en el día de ayer cómo cerraban una de ellas, en este caso la parte más cercana a la Torre D. Así que seguimos. Venga, seguimos avanzando, dadme la manita para que no os perdáis y tampoco yo me pueda perder. Aquí estamos en el Fondo Norte, un día más, calle Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría. Aquí tenemos una de la parte de la fachada, esa piel envolvente que van colocando al nuevo estadio Bernabéu, y ahí podemos ver esas nuevas lamas que han ido incorporando
para cerrar, para conectar la esquina de la Torre C con la fachada norte. Lo que comenté en el vídeo de ayer, tenemos una teoría, Virgilius y yo, y es que es posible que estas lamas la cambien, porque ahí podemos ver que están algunas desalineadas. Así que si vemos que no las cambian, es porque están bien. Bueno, porque han ido rellenando toda esta calle de Rafael Salgado con ese nuevo material. Mirad todo el material que tenemos acopiado en esta calle. Cristales, contenedores, puertas, armarios de esas lamas que han ido colocando. Bueno, bien, me gusta porque en el interior no paran. Avanzamos a ver esta ubicación, ahí tenemos la esquina de la Torre D. Ahí empezamos a ver el nuevo esqueleto de esas nuevas puertas. En este caso, en el día de hoy, están picando los alrededores de esos accesos. Ya sabéis que eso mismo hicieron en la parte de Castellana y también en la parte del fondo sur, y todo es para igualar el terreno, así que no os preocupéis que estén picando y excavando, porque luego trabajarán para igualar el terreno. Ahora veremos la parte superior de la puerta 45, ahí la tenemos con esa nueva pantalla que incorporaron, así que os dejo este modo gran angular y vamos hacia la esquina de la Torre D, viendo la impresionante fachada del nuevo Bernabéu ya a la izquierda, en la esquina, ya prácticamente cerrada, a falta de la parte inferior. Recuerda dejar el like, te recuerdo también que tienes camisetas baratas en Footballs 24. Te dejo la página web y el link en la cajita de la descripción. Ahí tienes la puerta número 45 y en la parte superior ya lo que vimos en el día de ayer. A ver si enfoca, ahí está. Ahí está la nueva pantalla. ¿Os imagináis que en estos precisos instantes se enciende y vemos la cara de Hazard, de Eden Hazard? Estaría chulo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la parte inferior de la fachada, a falta de colocar esas lamas correspondientes en este lado, en este lugar, y ya con las nuevas colocadas de forma vertical en esta ubicación. No hay otra palabra para definir cómo está quedando el Estadio Santiago Bernabéu, que sería impresionante, ¿eh? Bueno, ya sabéis que en esta zona norte del lateral este y Padre Damián llevamos tiempo sin ver movimiento en estas estructuras. Me imagino que será por lo que dijimos ayer. Siguen trabajando en los interiores de este torreón, por lo tanto no pueden cerrar todavía con las estructuras de acceso. Ahí podemos ver también una plataforma, y lo que están realizando y ejecutando son la colocación de esas hojas en vertical para tapar los anillos. Mirad, ahí podemos ver a ese pedazo de crack cómo coloca uno más para seguir envolviendo los anillos inferiores de la Torre A, perdón, Torre D, de Dinamarca, de Jesús eres muy guapo, de me está mirando el pedazo de crack, cómo le grabo. Que no caiga en el olvido, la, in the night, lo. Venga, seguimos avanzando aquí a la derecha. Oye, qué bonito está el estadio cuando está el cielo despejado, ¿eh? Es precioso. Bueno, aquí a la derecha tenemos una de las grúas del elenco de Aguilar. Creo que están subiendo material con esas cadenas, con esas eslingas que tiene en la punta. Y vemos también una hormigonera y al fondo trabajos en las estructuras de accesos, bueno, futuros accesos que tendrá esta parte del lateral este. Ahí tenemos la parte central del palco de honor, poco movimiento, vimos cómo quitaban esos rótulos, los volvían a colocar, pero un poquito más chiquititos. Y aquí también, en la parte de la izquierda, esas nuevas hojas, a falta de colocar las pantallas en la parte central. Ahí al fondo podemos observar que no han retirado todavía los adhesivos protectores y también faltan por colocar lamas en esta parte inferior de la fachada. Así que seguimos andando. Hemos visto estos días cómo creaban estos montículos de tierra. Ahí podemos ver la excavadora con un cazo de limpieza, parece. Sí, parece un cazo de limpieza. Y aquí a la izquierda estamos viendo que están levantando y que están esparciendo más tierra, en este caso en la futura acera. A ver,
A ver, a ver. Ah, lo están echando en algún cubilote, porque aquí a la izquierda está la carretilla. A ver si me puedo acercar para allá. Sí, me puedo acercar. Claro que sí, Jesús puede y si quiere puede. Ah, lo están echando en sacos. Lo están echando en sacos y mirad todos los montículos de tierra que tenemos aquí alrededor. ¿Será sobrante, ese sobrante que se lo llevan a otro lugar o directamente se lo llevan de la obra? Aquí a la izquierda podemos ver estas 3 cajas con todo ese material que han ido echando a este suelo de la plaza de Sagrados Corazones. Quiero que lo veáis detenidamente porque está súper chulo. Míralo. Preciosa fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ampliar un poquito más a las puertas, porque ya sabéis que desde la parte central no lo podemos ver bien, pero estas son las hojas que comentaba antes, que de momento no han quitado los adhesivos protectores, y ahí podemos ver cómo han incorporado esos nuevos cristales en la parte superior de esas estructuras. Imagino que esta entrada será para esa concesión de Mau que tendremos en este lugar del lateral este. Bueno, esta y diferentes concesiones y restaurantes que van a estar en el interior del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver la plataforma de tijera con los 2 pedazos de cracks. Aquí a la derecha podemos ver el manipulador con el brazo y al final del brazo esas ventosas para colocar lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ese cristal que está recién colocado. Es más, podéis ver en la parte inferior ese esparadrapo que indica que está todo recién colocado. Así que seguimos avanzando. Estoy viendo que ahí a la izquierda hay plataformas, por lo tanto están con las lamas y ese cierre de la fachada. Venga, vamos dejando atrás la fachada este y la plaza de Sagrados Corazones y enfilamos la parte de Concha Espina y fondo sur. Ahí podemos ver la parte inferior de la torre con esos anillos que están tapando, envolviendo con esas hojas en vertical que en estos precisos instantes también están colocando. Están colocando en la torre D y aquí también en la torre A. Ya tenemos un gran sector totalmente tapado. A falta de tapar esta parte más cercana al lateral este y esta de aquí más cercana al fondo sur y Concha Espina. Bueno, lo que decíamos antes, ahí podemos ver cómo están cerrando la fachada. Ayer vimos cómo empezaron en la parte inferior. Vamos a ir lentamente hacia la parte superior para que veáis en qué lugar, en qué situación están en estos precisos instantes. Y ya prácticamente la zona que une y que conecta con las viseras. Están casi arriba del todo, mirad lo que queda. Quedan muy, pero que muy poquitas lamas por colocar. Uy, qué susto. Bueno, pues aquí tenemos la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos las puertas de acceso. Aquí ya tenemos fila para poder entrar al mismo tour. A la derecha tenemos una ambulancia. Si a alguien le ha pasado algo y está viendo el vídeo, pues obviamente desde aquí desearle una pronta recuperación. Y ahí tenemos la esquina de la torre A con las nuevas lamas que están incorporando. En la parte superior tenemos otra gran plataforma que está en la parte inferior de la visera, donde está retirando también los adhesivos protectores, que eso me encantaría hacerlo algún día, y como sigan quitando, al final me quedo sin trabajo. Así que nada, bueno, pues vamos retirando el zoom y accedemos al interior. Bueno, se están riendo, ¿eso es posible que esté encendido el videomarcador? Sí, está encendido. Sí. Bueno, pues otro día más en el interior. Seguimos viendo las pantallas del lado norte que están encendidas, siguen con las pruebas, y en algún que otro sector podemos ver que están apagadas. Mira cómo sacan las cabezas. Por ahí sacan la cabeza y desde ahí divisan esos módulos, esas secciones que tienen que seguir haciendo pruebas. Mirad qué gracioso, ¿eh? Es que no sé por qué no enfoca. A ver, ahí está. Ya he escondido la cabeza. Mira, qué chulo, ¿eh? Qué chulo, chaval.
y no te quedas electrocutado ni nada, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 17 de noviembre. Viernes, el cuerpo lo sabe. No despaséis mucho, que luego el lunes hay resaca. Así que nada, vamos a ver las novedades que tenemos en el día de hoy. Dentro del templo ya hemos visto las novedades en el exterior. Así que primero vamos a ver los asientos del tercer y cuarto anfiteatro, que se ve muy bien desde aquí. Estos días hemos visto cómo retiraban los antiguos asientos en la parte del tercer anfiteatro. Esa parte del tercer anfiteatro que corresponde al lateral oeste, también la esquina del fondo norte con el lateral oeste y también la zona del fondo norte. Ahora lo veremos toda esa parte de ahí desde la vista panorámica del Tour Bernabéu. Subimos un poquito más y podéis ver ya que están empezando a pintar esas filas del cuarto anfiteatro del fondo norte, esquina con el lateral oeste. Esta parte de aquí de la izquierda ya está prácticamente seca y ahora están tratando esta que tenemos en pantalla, así que les va a dar tiempo a tratar toda esa zona, todas esas gradas, y ya posteriormente, ya la semana que viene, veremos cómo colocan los nuevos asientos. Vamos a seguir avanzando un poquito para ver esta zona del cuarto anfiteatro, que veremos ahora también en el interior, pero bueno, a ver cómo se ve desde esta ubicación, donde podemos ver a los pedazos de cracks cómo están haciendo las reformas en las zonas que lo requieran. Vamos a bajar un poquito. No, esa zona del tercer anfiteatro de momento no la han tocado, así que así tenemos esas zonas del interior del Santiago Bernabéu con los trabajos de cambio de asientos, los antiguos por los nuevos. Esto es lo que hemos visto en el exterior. Están empezando a colocar la preparación de las pantallas. ¡Ole! Bueno, pues nos vuelven a cambiar la disposición del tour. Hasta ayer estábamos aquí, ahora están realizando trabajos en esa zona y ahora volvemos a estar en esta ubicación. Así que vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos y cómodas y vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Bueno, pues poneos cómodos, poneos cómodas, porque vamos a ver las imágenes del interior. Hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Bienvenidos un día más a mi canal. Recuerda dejar el like y también, si quieres camisetas baratas, te dejo el link en la descripción con el código de descuento JR10. Así que vamos con ello. Bueno, vamos a repasar, vamos a empezar por la losa del terreno de juego. Seguimos viendo en la parte central esas lámparas para el mantenimiento del césped. Las han colocado ahí para que no estorben. Imagino que tendrían alguna posición en esa zona donde estorbaban y por lo tanto los han dejado en la parte central que no estorban. Seguimos viendo esos contenedores a la izquierda para depositar esos residuos, esas cajas de aglomerado donde contienen esas nuevas pantallas para la configuración del vídeo marcador, tanto en la parte interna como en la parte externa. En este caso lo que estamos viendo son las pantallas que colocan en la zona interna del vídeo marcador, aquí en el fondo sur, donde podemos ver esa forma tan característica y tan peculiar que tienen estas pantallas ya una vez que las van terminando de configurar. Ahí podemos ver cómo están preparando esta. Allí otra de forma vertical, ahí podemos ver todas las pantallas que tenemos amontonadas, acopiadas en este lugar. Es increíble el avance que vamos a tener de la configuración del videomarcador en estas 2 semanas, hasta el 29 de noviembre, quiero recordaros, Aquí a la derecha tenemos la plataforma, esa plataforma que ha estado trabajando estos días en las cerchas del lado norte, cortando, trabajando, haciendo esos remates finales para la cubierta retráctil. Ahí vemos también una de las plataformas donde sostienen, donde ayudan al alisado de esas pantallas que van subiendo a la zona interna de esta estructura del videomarcador que tenemos en el fondo sur, que quiero enseñaros también cómo están las pantallas, ya aprovechando la imagen, en la misma situación y en el mismo estado que las del lado opuesto, las del lado del fondo norte. Así que así tenemos la losa del terreno de juego, mucho trabajo, mucho material
mucha maquinaria y mucho pedazo de crack. Seguimos avanzando, subimos un poquito la mirada, después de haber colocado esas mamparas en la zona de tribuna, en la parte más interior de tribuna, podemos ver este vomitorio que tenemos que conecta con la parte de la grada desmontable y que ayer vimos cómo estaban colocando los cables correspondientes en el techo de tribuna, en la parte inferior del primer anfiteatro. Hoy no vemos prácticamente movimiento en la zona. Subimos un poquito más, tenemos el primer y segundo anfiteatro con los nuevos asientos. Tampoco vemos grandes novedades, al menos que yo pueda ver desde aquí. Seguimos subiendo, seguimos avanzando, ya cada vez se van viendo menos cosas por ver, después de, pues básicamente todo el bowl, o al menos la mayoría del bowl de los nuevos asientos ya están colocados, a falta del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, este que estamos viendo en pantalla, a falta del tercer y cuarto anfiteatro que tenemos en el fondo norte, a falta de tribuna del fondo norte, que ahora veremos y ahora comentaremos. Y es verdad que quedan pocos sectores por cubrir y por cambiar esos antiguos asientos por los nuevos, pero básicamente mirad cómo tenemos ya el interior del mejor estadio del mundo, con básicamente, prácticamente todos los nuevos asientos ya colocados, al menos en la zona del lateral este ya están todos los nuevos asientos instalados. A falta también de retirar ese color, de cambiarlo, ese color azul del Classic Bernabéu, ese color azul que tenemos en las bandas y que ya dijo el nuevo Bernabéu que lo cambiarán. Seguimos con el lado sur, seguimos avanzando. Ahí tenemos una imagen preciosa del tercer y cuarto anfiteatro, después de haber trabajado también en esa línea de palcos que tenemos entre esos dos sectores, y también los trabajos que hemos visto cómo ejecutaban en la parte más superior con esos paneles metálicos, sobre todo en la parte central. Vamos a ampliar un poquito para que lo veáis. Ahí tenemos esos andamios. De momento no han trabajado mucho. Hemos visto cómo no quitaban las vallas, esas blancas que ahora mismo están en la parte más superior del cuarto anfiteatro. Creo que me he vuelto a equivocar. Parte más superior. Ahí lo vemos. Así que estas 2 semanas tampoco creo que haya mucho movimiento en esta zona. Debe ser que no corre mucha prisa y las actuaciones en otros lugares es más urgente. Así que bueno, veremos a ver qué más van realizando en todos estos lugares. Ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral este, la UCO y la UCI, que en el día de hoy tenemos un sector apagado y el otro encendido, así que por lo tanto vemos movimiento en el interior, así que muy buenas noticias. En el caso contrario, muy malas noticias, porque tenemos parte médico de Eduardo Camavinga. Sufre una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha, tío. Es que no me fastidies. Estará de baja entre 8 y 10 semanas. Básicamente se pierde todos los partidos de este año 2023. A lo mejor no son muchos, pero es que un partido sin Camavinga ya es muchísimo, después de lo importante que es y cómo está jugando. Así que nada, Camavinga, si me estás viendo, que imagino que sí, desearte desde aquí, desde el mejor estadio del mundo, desde tu estadio y el de todos los madridistas, una pronta recuperación, y que nos sorprendas con el tiempo de recuperación y estés disponible antes. Hemos visto estos días cómo colocaban los polipastos en las posiciones correctas y correspondientes para subir las pantallas en las zonas curvas. Me hace mucha gracia porque a día de hoy en otras plataformas donde hago directos me siguen preguntando que por qué no es videomarcador 360 grados si iba a ser 360 grados. Yo es que la verdad no lo entiendo, pero bueno, ahí vemos los polipastos, los motores que ayudan a subir esos paños de pantalla para la configuración, para la instalación de ese videomarcador 360 grados que tendrá el nuevo Bernabéu. De momento, así tenemos esa esquina, que es donde yo creo que van a comenzar a colocar pantallas. Estaremos muy, pero que muy atentos a ver cuándo empiezan con esos trabajos. Ahí vemos cómo caen los cables de izado de la estructura que tenemos en el fondo sur. Esos cables que van directamente a las pantallas internas, esas 2 pantallas internas que tienen que hacer en este fondo sur. Dejamos el modo gran angular, a la derecha dejamos el fondo sur. Vamos a navegar de nuevo en la losa del terreno de juego. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis todo lo que tenemos. Por si acaso hay algo que se me escapa, alguien lo pueda comentar en el vídeo. Ahí en los comentarios siempre
con respeto, con humildad, con simpatía. Todo lo que tú quieras lo puedes comentar en el vídeo. Ahí tenemos la parte norte, también más pantallas, pero esas pantallas ya no las están subiendo a la zona interna, porque quiero recordar de que en los laterales, las 3 pantallas que tenemos en esa estructura, faltaban por colocar solamente unas pocas pantallas, pero en la pantalla central, y ahora lo que están colocando son estos paños en esta estructura, pero en el lado norte. Vamos a subir un poquito la mirada para que lo veáis. Mirad, ya faltan muy poquitos paños de pantalla para completar estos sectores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 pantallas cuento que faltan por colocar en ese lado de ahí. Vamos a bajar un poquito la mirada, bueno, un poquito, bastante, 60 metros más o menos. Pues efectivamente aquí tenemos 5 armarios, lo que pasa es que en cada armario tenemos 2 pantallas. A no ser que tengamos una pantalla en cada armario, ya tendríamos todo este sector del videomarcador del lateral este, en la parte norte, totalmente listo y configurado, a falta de realizar esas pruebas en las pantallas. Y aquí a la derecha tenemos muchísimas pantallas, esas pantallas que van subiendo a la zona interior del fondo sur, y esas pantallas que van subiendo también a la estructura del lateral este, que vamos a subir el dispositivo para que veamos y estemos al tanto de lo que va ocurriendo y los sectores que faltan por completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5, es que desde aquí es más diagonal que el otro lado, por lo tanto es posible que aquí sean 6 pantallas las que falten por subir, pero bueno, una vez que suban ya esas pantallas, esas 6 o 5 en este lado, más estas 5 en este otro lado, ya tendríamos todas las de los laterales y los fondos. Por lo tanto, ya solo faltaría las zonas curvas. Esa zona curva que tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Alguien apuesta o alguien se lanza a la piscina y se atreve a decir qué esquina, qué curva será donde coloquen la primera pantalla. Yo ya he dicho que esta de aquí. ¿Tú cuál dices? Bueno, justo se está produciendo en estos precisos instantes lo que hemos visto antes. Mirad cómo manipulan esos módulos de pantalla que tenemos ya colocados en el fondo norte. Me parece muy curioso y muy divertido ver cómo abren ahí como si fuese una ventana. Sacan la cabeza como si nada. Yo es que tendría miedo de electrocutarme. Mira, 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 mira. Todo para revisar, para seguir con los ajustes necesarios en estas pantallas que tenemos colocadas en el lado norte del Estadio Santiago Bernabéu, que llevamos 2 días, nada más y nada menos, viendo la misma imagen, esta imagen blanca, tanto en la zona del fondo norte como en la zona del fondo sur. Bueno, pues vamos a irnos al lateral este, que no hemos hablado nada de nada en el día de hoy de toda esta zona de aquí. Lo que hemos dicho antes es que tenemos pantallas, esas pantallas que van subiendo a la estructura del videomarcador 360 grados. Como podemos observar, también en la esquina del fondo norte con el lateral este aún faltan asientos por retirar del Clásic Bernabéu, esa zona de tribuna, y ahora veremos también la parte de tribuna del fondo norte, pero vamos a seguir repasando estos lugares, estas zonas del lateral este, esta zona presidencial, los banquillos totalmente tapados y protegidos por todos esos trabajos que se están realizando en este parón hasta el 29 de noviembre. Podéis observar que en ese peto que tenemos, donde estaba el escudo que han colocado en la parte central, ahí lo tenemos, siguen con los trabajos. Debe ser que no acabaron cuando vimos todos los trabajos en la zona presidencial y palco de honor, y ahí podemos ver cómo están trabajando en la parte superior de ese peto que tenemos en la zona presidencial. Vamos a avanzar un poquito con el zoom, ahí podemos ver esa pared, esa tapia que han hecho y construido para configurar ese muro en la zona presidencial, donde parece que están trabajando en el esqueleto que tiene esa mini pared. Ahí podemos ver todos los asientos completamente tapados, protegidos, para que no sufran ningún tipo de daño. Y vamos a pasar a ver los otros sectores del lateral este. Ya sabéis que siguen trabajando en los interiores de esta línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Aún no se han habilitado, por lo tanto aún queda trabajo. Es verdad que queda poquito, pero aún queda trabajo y por lo tanto no se pueden ver en funcionamiento. Seguimos avanzando
La verdad es que mira, ahí sí vemos movimiento en el interior. No me atrevo a decir qué están haciendo porque es que es prácticamente imposible. Entre la oscuridad que hay ahí y la zona de los asientos no podemos adivinar y apreciar lo que están realizando. Podemos ver esas pantallas, esos paneles de pladur que han ido incorporando. Tienen que seguir tratándolos para cerrar y terminar con todas esas zonas. Subimos un poquito más, nos vamos a la línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Aquí sí vemos movimiento, vemos cómo siguen colocando esos embellecedores, en ese caso entre palco y palco, entre puerta y puerta de acceso. Ahora se lo llevan, pero lo van a colocar de forma vertical entre esas puertas que tenemos y que teníamos en pantalla. Trabajos de silicona, parece que están colocando silicona en esa parte del techo. Seguimos viendo ya toda esa zona prácticamente acristalada en su totalidad, a falta de trabajar y de terminar en el interior. Vamos a avanzar con el zoom en los sitios donde veamos a pedazo de cracks, donde veamos a trabajadores, para ver si podemos ver lo que están realizando en estos precisos instantes. Es que yo no sé por qué no enciende la luz. Es posible que no esté el cableado, es posible que no esté la iluminación todavía lista, pero yo que sé, te pones un flexo, te pones una lámpara o hasta incluso con tu móvil enciendes la linterna y trabajarás mucho mejor, ¿no? Digo yo, Digo yo. Bueno, ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur, en el lado norte, totalmente realizadas y ejecutadas. Y nos vamos al cuarto anfiteatro del lateral este, donde siguen colocando esos paneles metálicos para el cierre de la grada en su parte más superior. Vimos cómo empezaban a colocar esos paneles definitivos también en la parte central hacia la parte norte, que ahora veremos. Y a ver, en comparación al día de ayer, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que compararlo con el día de ayer para ver cómo van colocando todo ese material que ya tenemos en pantalla. Ahí empieza, a ver si enfoca, ahí empieza, y veremos a ver dónde acaba en el día de hoy. A lo mejor ya han llegado, ayer faltaba muy poquito y a lo mejor ya han llegado. Como veis, salvan la zona de las tubulares, porque luego ahí tienen que colocar ese material, pero modificando la forma para salvar, lo que digo, las tubulares de la zona. Así que así es como va esta zona del lateral este, esas gradas correspondientes y también la estructura del videomarcador, a falta de poquísimas pantallas ya por colocar y ya empezar con las zonas curvas. Vámonos al fondo norte. Bueno, pues aquí tenemos el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, después de toda esta revolución de cambio de asientos que hemos visto en el tercer y cuarto anfiteatro, en estos sectores más cercanos al lateral oeste. Hemos visto estos días también cómo dejaban desanclados estos asientos que ya en el día de hoy vemos que ya no están, se los han llevado. Así que en breve o empiezan a reformar las diferentes filas o las filas que lo requieran, o también empiezan ya a colocar los nuevos asientos de forma provisional, como hicieron en este sector que estamos ahora mismo, donde podemos ver que son asientos que no son abatibles, son asientos fijos, provisionales, hasta el verano que viene, y lo mismo realizarán y ejecutarán en ese lado de ahí. Nos vamos, baja, nos vamos a la grada alta y grada baja del fondo norte. Hemos visto estos días cómo retiraban las antiguas barandillas del Clásic Bernabéu en los diferentes lados de tribuna. De momento en los vomitorios, como estamos observando, aún no las han retirado. Lo que sí estamos viendo es que ya han colocado la mayoría de mamparas que tenían que colocar. Ahí seguimos viendo movimiento. Y en esta zona entre la parte de tribuna y la grada alta del fondo norte ya tenemos todas las mamparas colocadas, a excepción de los vomitorios. Ahí están limpiando. Y a falta también de colocar los nuevos asientos, que es lo que íbamos a comentar cuando hablásemos del fondo norte. Primer anfiteatro, vamos a pasar por la zona, pero no hay mucha novedad, al menos que pueda haber desde aquí. Si hay alguien que ve alguna novedad y yo no me he dado cuenta, me lo puede comentar, Yo no le voy a cobrar ni nada. Yo soy free, soy gratis.
Ahí hemos visto el primer anfiteatro del Fondo Norte. Seguimos viendo ese sector donde han retirado los asientos. En breve empezarán a colocar los nuevos. Segundo anfiteatro, pues básicamente sin ningún tipo de novedad. Ese sector central tiene asientos abatibles. Nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Norte. Hemos visto al principio del Tour Bernabéu cómo se ven estos lugares. Y ese está ahí mostrando la molla. Bueno, lo dicho, hemos visto cómo se ve este lugar desde esta ubicación al principio del Tour Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han retirado todos los asientos antiguos. Ahí están empezando a pintar, como hemos visto al principio también. Y estas partes de aquí las están empezando a tratar. Dentro de poco ya empezarán a pintarlas. Y lo veremos como las zonas que tenemos a la izquierda. En pocos días ya también veremos cómo colocan los nuevos asientos en toda esta parte de aquí. Subimos un poquito la mirada. Estas gradas de aquí, imagino que si no las han reformado ya, los sitios que tienen que reformar, lo harán en estos días, al igual que este tercer anfiteatro del Fondo Norte. Aunque bueno, ya parece que está todo totalmente tratado en este tercer anfiteatro. Y por lo tanto en breve empezarán a pintar como han hecho en estos sectores que tenemos a la izquierda. Vamos a seguir subiendo, vamos a ampliar un poquito más. Ahí podemos ver cómo, bueno, en el día de ayer vimos cómo empezaban a retirar y a desmontar esos andamios que están en la parte del cuarto anfiteatro, en la parte más superior, para seguir realizando todos estos trabajos de cambio de asientos, reformas en las diferentes filas y ya por fin colocar los nuevos en todos estos sectores. De momento estos que tenemos aquí a la derecha no nos han tocado, es más, están preparando esos paneles metálicos para cerrar la grada del cuarto anfiteatro en la parte superior. Ahí podemos ver, sí, ahí lo podemos ver. Así es como va quedando. Liberamos un poco el zoom, seguimos viendo el agujerito, ese orificio que tienen ahí en mitad de las pantallas para visualizar los diferentes módulos. Y ya por último vamos a ir a ver la zona del Sky Bar, ese restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre B, donde siguen trabajando en su parte inferior. Ahí lo podéis ver. Intento acercar la mirada, pero hay veces que con tanta oscuridad se ve peor que dejando el zoom a una distancia considerable. Ahí podemos ver la parte del restaurante panorámico en su interior, que esperemos que esté listo cuanto antes. Así que estas son las novedades en el día de hoy, tanto del exterior como del interior. Si quieres camisetas baratas, te dejo el link en la descripción con mi código de descuento JR10 y obtendrás un 10% de descuento. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete para no perderte nada de lo que va sucediendo en la obra del mejor estadio del mundo, en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Así que muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, muchas gracias siempre por el apoyo incondicional y nos vemos dentro de muy poquito. Chao.